Hola jóvenes, en este video vamos a hacer algunos ejemplos sobre funciones analíticas. Antes de verlo, pues les recomiendo que lean el PDF que se subió anteriormente. Y una vez viendo este video, les sugiero que hagan los ejercicios prácticos que salen en ese PDF. Bueno, en el PDF hablamos sobre funciones analíticas, analiticidad en un punto, sobre funciones enteras también y sobre puntos singulares. Entonces vamos a comenzar con este primer ejemplo. Nosotros anteriormente estudiamos esta función f de z igual a magnitud de z al cuadrado. Nosotros vimos que esta función es derivable en cero. Es derivable en cero, pero no es derivable en ningún otro punto. Eso nosotros lo demostramos, ¿verdad? Que solo es derivable en cero, no es derivable en ningún otro punto. A pesar de que es derivable en z igual a 0, no es analítica. Ya vamos a explicar por qué. No es analítica en z igual a 0. Una cosa es que es derivable en z igual a 0 y otra cosa es que sea analítica. Esta función es derivable en z igual a 0, pero no es analítica. ¿Por qué no es analítica en z igual a 0? Porque no existe una vecindad de z igual a 0 para la que f sea derivable. Cuando hablamos de f estamos refiriéndonos a la función. Recordemos que dice en el PDF, dice que una función compleja es analítica en un punto si f es derivable en ese punto y en cada punto de una vecindad de z sub 0, o sea, de ese punto. Vamos a explicarlo, vamos a hacer la gráfica. Aquí tenemos el plano, ya sabemos que aquí va la parte real y aquí la parte imaginaria. ¿Dónde ubicamos z igual a 0? Z igual a 0 es el origen. Recordemos que z igual a 0 es el número complejo 0 más 0 por i, ¿verdad? Entonces, esta función es derivable en z igual a 0. Existe la derivada cuando z vale esto. Pero no es analítica en este punto. ¿Por qué? Porque tiene que existir una vecindad. Cuando hablamos de vecindad es un entorno que contiene a z igual a 0 para los que esta función tiene que ser derivable. Este entorno tiene infinitos puntos. Todos estos puntos que están aquí pertenecen al entorno. Y si f es derivable en este entorno, significa que es derivable en cada punto que está en este entorno. Y no lo es porque anteriormente ya vimos que solo es derivable en z igual a 0. En ningún otro punto es derivable. Entonces no existe ningún entorno. Por muy pequeño que tomemos el entorno, no existe. No existe ese entorno de modo que la función sea derivable en todo ese entorno. No lo existe porque solo es derivable en z igual a 0. Entonces concluimos que esta función no es analítica en z igual a 0. A pesar de que es derivable en este punto, no es analítica. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Tenemos la siguiente función, f de z igual a z cuadrado. Recordemos que esta función la podemos reescribir de la siguiente manera. Nosotros sabemos que z tiene la forma x más y por y. Entonces f de z, que es f de x más y por y, es igual a z al cuadrado. ¿Pero quién es z? X más y por y al cuadrado. Pero nosotros podemos resolver este binomio al cuadrado. El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Esto sigue siendo igual x cuadrado
más 2 veces XY por Y. Y aquí este 2 afecta a la Y y afecta a esta Y. Entonces nos queda Y al cuadrado es menos 1. Ahí está el menos del menos 1. Y Y al cuadrado es Y cuadrado. Vamos a seguir por este lado. Ahora agrupemos la parte real. La parte real aquí es X cuadrado menos Y cuadrado. Y la parte imaginaria es 2 veces XY por Y. Entonces esta función es esta misma, ¿verdad? Ok, estudiemos esta función. Si nosotros aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, recordemos que en estas ecuaciones nosotros encontramos U de X y U de Y. Y también encontramos V de X y V de Y. Recordemos que U es la parte real. Esta es la función U de X, Y. Y V es la parte imaginaria. Entonces aquí por un ladito vamos a escribir que U de X, Y es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Y vamos a escribir que V de X, Y es igual a 2 veces X por Y. Ahora recordemos que U de X significa la derivada parcial de U con respecto a X. U de Y, la derivada parcial de U con respecto a Y. V de X, la derivada parcial de V con respecto a X. Y V de Y, la derivada parcial de V con respecto a Y. Ahora, encontremos U de X, la derivada parcial de U con respecto a X. Aquí tenemos algo que depende de X, entonces la derivada de X cuadrado, 2X. Menos, y la derivada de Y cuadrado es 0, porque como estamos derivando con respecto a X, todo lo que no depende de X es una constante, ¿verdad? Y la derivada de una constante es 0. Entonces solo nos queda 2X. Ahora la derivada parcial de U con respecto a Y. Ya sabemos que esto, que depende de X cuadrado, la derivada de eso es 0, porque estamos derivando con respecto a Y. Y la derivada de menos Y cuadrado es menos 2 veces Y. Ahora vamos a encontrar quién es V de X. La derivada parcial de V con respecto a X. ¿Quién es? 2Y. Porque recordemos que como Y está multiplicando, hace la función de constante. Y en una multiplicación, cuando derivamos, las constantes solo se copian, ¿verdad? Y derivamos esta X, que la derivada de esta X es 1. Entonces solo nos queda 2Y. Y la derivada parcial de V con respecto a Y es 2X. Recordemos que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann se debe cumplir que U de X es igual a V de Y. Y se debe cumplir que U de Y es igual a negativo V de X. Veamos si se cumple aquí. U de X, que es 2X, tiene que ser igual a V de Y. Se cumple por esta parte. Y veamos, U de Y, que es negativo 2Y, tiene que ser igual a negativo V de X, es decir, negativo 2Y. Podemos ver que estas condiciones se cumplen para cualquier punto. Entonces nosotros concluimos, por lo tanto, que F es derivable en cualquier punto. Y como es derivable en cualquier punto, también es analítica en cualquier punto. Ya vamos a explicar por qué. También es analítica en cualquier punto. ¿Por qué decimos que es analítica en cualquier punto? Veamos aquí el plano complejo. Ya sabemos que aquí va la parte real y aquí la parte imaginaria. Si decimos que F es derivable en cualquier punto, estamos refiriéndonos a cualquier punto del plano complejo. Ahora veamos, si aquí por ejemplo yo tengo un z sub 0, yo sé que F es derivable en este punto. Ahora, ¿será analítica en z sub 0? Sí. ¿Por qué? Porque existe un entorno que contenga a z sub 0,
tal que f es derivable en cada punto de este entorno. Y si se cumple porque f es derivable en cualquier punto. Aquí me faltó escribir cualquier punto. Donde sea que usted se tome el z sub 0, siempre va a haber un entorno, por muy pequeño que lo tome, que f sea derivable en cada punto de este entorno. Ya sea que lo tome por aquí, siempre existe ese entorno donde la función es derivable en cada punto de este entorno. Entonces, como es derivable en cada punto, es analítica también en cada punto del plano complejo, por lo que acabamos de explicar del entorno, ¿verdad? Y también tenemos una definición, lo que es una función entera. Que una función es entera, dice que una función que es analítica en todo punto del plano complejo, se dice que es una función entera. Eso lo tenemos en el PDF. Entonces, esta función que nosotros estamos estudiando ahorita, que es f de z igual a z cuadrado, como es analítica en cualquier punto del plano complejo, entonces esta función es entera. Estas son las definiciones que tenemos en el PDF. Esta función es entera.